Hola amigos, ¿qué tal amigas? Qué gusto saludarlos en este inicio de semana. Cuatro Vientos arranca variando un poco su formato. El día de hoy empezamos con una entrevista. Ahorita les vamos a platicar quién nos acompaña, muchos de ustedes la conocen. Y el tema del que vamos a platicar el día de hoy, un tema muy interesante. Posteriormente tendremos otra entrevista con el poeta Lauro Acevedo y al final, ya por ahí de las 12:30, vamos a arrancar nuestro programa de noticias y vamos a tener que actualizar las notas que habíamos preparado para ustedes. Sean bienvenidos a este espacio de libertad donde todas las voces encuentran eco y les debo pues Adriana Jim Miguel, activista social de Ensenada, integrante del grupo Voces en Resistencia, nos está acompañando porque sabe que el próximo jueves 30 de agosto se celebra a nivel mundial el Día Internacional de contra las desapariciones forzadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Olga Alicia. Bienvenida, Adri Lu. Gracias, Javier. Gracias, Olga. ¿Qué tal? Pues muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos, y muchísimas gracias, Adrilu, por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. Le hicimos la invitación así de inmediato porque pues nos llegó un mensaje de ella de que el día 30 de agosto, que es jueves, se van a realizar aquí algunas actividades en Ensenada, como en todo Baja California, como en el país entero, como en el mundo, por el problema de los desaparecidos, de las desapariciones forzadas. Y le dijimos a Adrilu, pues vente al programa. Dijo, nada más el lunes puedo porque Adrilu está haciendo su maestría, su posgrado, con una muchacha inteligente, con una beca de CONACYT, y está haciendo este posgrado en Mexicali, y ese es el tema también que está trabajando, además de que lo ha trabajado desde hace tiempo, pues como una luchadora social, como una activista, como una mujer solidaria con mujeres y familias que están sufriendo este terrible drama aquí en Ensenada. Ella tiene la relación directa con padres y madres de familia, con deudos, con gente que ha encontrado ya desgraciadamente a sus hijos muertos, pero que sigue la lucha en demanda de justicia. Y para hablar de este tema, pues está aquí con nosotros Adrilu Jaén, yo te digo siempre Adriana Jaén. Jaén Manuel. Adriana Jaén Manuel. Y Adriana, pues me gustaría que empezáramos por el principio, es decir, ¿por qué establece la Asamblea General de la ONU y cuándo lo hace este Día Internacional de las desapariciones forzadas? Ok, bueno, no tengo ahorita la fecha exacta, a ver si ahorita me acuerdo, pero ¿por qué establecer un día contra las desapariciones forzadas o un día también para conmemorar a todas aquellas personas, ¿no? Que fueron víctimas del delito de desaparición forzada? Bueno, pues el delito, el crimen de la desaparición forzada es un crimen que se ha practicado, que se ha cometido desde décadas anterior, desde antaño, por diversos estados. Y que inicialmente estaba vinculado, ¿no?, a las dictaduras militares en América Latina, así como a gobiernos dictatoriales en otras partes del mundo, convirtiéndose en una práctica recurrente, generalizada, sistemática, y que buscaba en aquella época, estoy hablando de los 60, 70, frenar, ¿no?, el activismo, la participación de luchadores sociales, de defensores de derechos humanos. Era fundamentalmente a quien se desaparecía en esa época. Entonces se convierte en toda una práctica institucionalizada por los gobiernos dictatoriales del Cono Sur y de otros países en el mundo, dejando una cifra, ¿no?, un rastro enorme de víctimas de desapariciones forzadas. Y bueno, con el paso del tiempo, aunque cuando se terminan las dictaduras militares, el problema no se termina, ¿no? Y entonces empiezan a surgir agrupaciones tanto a nivel nacional, en algunos de los países
de América Latina, ¿no? Como Argentina, con las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, y otros países, Chile, Uruguay, Guatemala, El Salvador, México, ¿no? Que van a aparecer en la esfera pública para reivindicar los derechos, ¿no? De tanto de las personas desaparecidas como de las personas cercanas a su alrededor. Y es entonces que, bueno, con el paso del tiempo, la Asamblea General de la ONU decide, ¿no? Establecer un día para luchar, ¿no? Contra la desaparición forzada, pero también para conmemorar a las víctimas. Bueno, Wikipedia, que todo lo sabe, hice una consulta rapidísimo, y es el 21 de diciembre de 2010 cuando la Asamblea General de la ONU establece este día en su resolución 21/2009, 209. Y es muy interesante porque de inmediato me saltó el dato, Adriana, que lo hace pues prácticamente a mitad del sexenio de Felipe Calderón, que es cuando tenemos esta nueva epidemia de desapariciones, ya no con las características totalmente de las desapariciones de la Guerra Sucia de los años 60, 70, sino desapariciones que tienen más relación con el crimen organizado, con el combate al crimen organizado, al narcotráfico, y con una serie de delitos que se cometen contra la población civil a partir de ese pretexto, y delitos que lo cometen lo mismo fuerzas militares que criminales, y aprovechan también este ambiente para seguir desapareciendo activistas sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, también defensores del medio ambiente, en fin. Pero me llamó la atención ese dato, sí, que es a partir del sexenio de Calderón. Del sexenio de Calderón, ¿no? Ok, ahí sí hay que hacer esa, es importante, ¿no? El dato, justamente las cifras de desaparición, ¿no? En el caso de México se elevan, ¿no? Se agudizan a partir del sexenio de Calderón. Y en ese sentido hay una diferenciación entre las desapariciones de la década de las dictaduras militares de los 60, 70 y las desapariciones que empiezan a emerger de manera muy brutal, muy fuerte, a partir de la declaratoria que hace Calderón al crimen organizado. Desde la perspectiva de algunos analistas académicos interesados en el tema, bueno, se trata de un resurgimiento del fenómeno, ¿no? Ahora ya vinculado, ya no propiamente a combatir a esta resistencia organizada, a estos defensores de derechos humanos, sino como un medio de control social e incluso de control territorial, porque a partir de 2006 encontramos que también quien desaparece van a seguir siendo, digamos, algunos grupos vulnerables, como los migrantes, por ejemplo. Exacto. Pero también que tiene que ver con una política de Estado, ¿no? Implementada para tener control poblacional, ¿no? Entonces eso es importante, y efectivamente las cifras de desapariciones en el caso de México, ¿no? Pues se desploman a partir de 2006. Sí, claro, y habría que definir o dividir, ¿no? Lo que viene siendo una desaparición común a lo que viene siendo finalmente una desaparición forzada, porque la desaparición forzada tiene un significado en donde hay elementos del Estado que intervienen directamente para que una persona no aparezca. Así es, efectivamente, la desaparición forzada se caracteriza, ¿no? La misma ONU y otros organismos internacionales definen a una desaparición forzada como la privación ilegal de la libertad con participación de funcionarios públicos o elementos del Estado de cualquier nivel. Seguido, esa es la primera característica para que pueda considerarse una desaparición forzada, seguido de la negativa a proporcionar información sobre el paradero de la persona y a reconocer que se trata de ese delito. Una política de Estado. ¿A partir de qué época, en qué año, en qué momento en México ya se tiene el respeto por parte de las autoridades de reconocer que efectivamente hay dos tipos de desapariciones? Porque anteriormente todavía muy frecuentemente veíamos que se reportaba una desaparición y decían, bueno, a lo mejor se fue de la casa porque ya estaba cansada del esposo, de la esposa, de los hijos, ya no en fin, tenía otra novia, se fue, o tenía otro novio, se fue con el novio, se fue con la novia.
y cuando existían elementos para sospechar de que efectivamente se trataba de una desaparición provocada por elementos del Estado o al servicio del Estado. ¿En qué momento empezamos a tener, si tú tienes ese dato, una plena conciencia, incluso la misma sociedad, de que en qué momento arranca, ¿no? Se establece el término, pero deja tú que se establezca, que el Estado mexicano lo reconozca, porque ese es un asunto, ¿no? Es como en el caso de Baja California, tenemos un delito en el código penal de feminicidio, pero pues ahí está, ¿no? Pero de que reconozcan los feminicidios, pues todavía falta mucho por caminar ese De hecho, sendero, nosotros, ¿no? como periodistas tenemos poco tiempo de estar manejando el término de desapariciones forzadas. Efectivamente. ¿No? Entonces, no sé si exista algún momento en particular. Yo intuyo que esto comienza a tomar una fuerza importante en nuestro país a raíz de que Amnistía Internacional hace unos 10, 12 años empieza a manejar el concepto de la desaparición forzada y empieza a hacer observaciones y recomendaciones al Estado mexicano para que las fuerzas del Estado dejen de estar desapareciendo gente en nuestro país. Sí, mira, no hay un reconocimiento, ¿no? Hoy 2018 no hay un reconocimiento por parte del Estado de que se trata de desapariciones forzadas. Ellos siguen diciendo que se trata de desapariciones. De hecho, la nueva ley que se promulgó el año pasado, ¿no? El nombre de la ley es Ley General sobre Desaparición de Personas, ¿no? Sobre desaparición forzada de personas, desaparición por particulares y no recuerdo qué otro término. Entonces no hay un reconocimiento por parte del Estado mexicano de decir se trata de desapariciones forzadas. Ellos siempre van a decir que son desapariciones cometidas por particulares, ¿no? Que efectivamente se va con el novio, con la novia, que se o grupos criminales, o que se trata de pandillas ahí entre grupos. Desaparición cometida por particulares. Entonces no hay un reconocimiento, pero sí hay algunos elementos que digamos empiezan a poner este concepto, ¿no? En la esfera pública. Por ejemplo, el caso Radilla Pacheco, ¿no? Que es un caso emblemático reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un caso de desaparición forzada y que emite una sentencia contra el Estado mexicano y lo declara culpable del delito de desaparición forzada, ¿no? Entonces, bueno, ese creo que pudiera ser un pequeño antecedente sobre ese caso para quienes nos están escuchando y no conocen. Ok. Rosendo Radilla era un luchador social, ¿no? Guerrero, ¿no? Radicaba en Guerrero, un gran líder social que es desaparecido por elementos del ejército mexicano. Hay una anécdota que cuenta mucho Tita Radilla y algunos de los otros hijos de Rosendo. Dice que Rosendo salió de su casa, no recuerdo ahorita los municipios, y iba, me parece que no recuerdo ahorita el municipio, pero bueno, él tenía que trasladarse a otra comunidad y se lleva a su hijo, porque uno de sus hijos dice, bueno, yo quiero irme contigo, ¿no? Esto estamos hablando en el contexto de la Guerra Sucia, ¿no? Donde el ejército buscaba a Lucio Cabañas, donde estaba detrás de los grupos guerrilleros. Entonces Rosendo tiene que trasladarse a otra comunidad y uno de sus hijos más pequeños se aferra a irse con él y él decide, bueno, está bien, me lo llevo. Toman el camión para llegar a este lugar a donde se dirigían y a mitad de camino hay un retén militar, ¿no? Se bajan los soldados, piden a todos que se bajen y lo detienen a él, ¿no? Y le dicen, bueno, estás detenido, y Rosendo pregunta, pero ¿por qué me detienen si yo no he hecho nada? Y el soldado responde, por cantar corridos. Y Rosendo dice, bueno, pero cantar corridos no es ningún delito. Y dice, pues sí, pero mientras ya te chingaste. Y se lo llevan, ¿no? Se lo llevan, lo detienen, posteriormente lo desaparecen y su familia jamás vuelve a saber nada de él, ¿no? Y bueno, mucho tiempo después de este episodio, ¿no? de la desaparición, la familia se organiza también con otras víctimas de desaparecidos, forman el comité Eureka. El que preside doña Rosario Ibarra de Piedra. El que preside Rosario Ibarra de Piedra, y empiezan a dar una lucha también en el ámbito institucional, primero a nivel nacional donde no son escuchados y finalmente deciden tocar las puertas de instancias internacionales, ¿no? Y denuncian, ¿no? Ponen una denuncia
contra el Estado mexicano por el delito de la desaparición forzada de este luchador social, y después también de mucho tiempo, que ahorita no traigo las fechas, no soy buena con las fechas en la memoria, la Corte decreta que el Estado mexicano es culpable del delito de desaparición forzada. Entonces a mí me parece que ese es un acontecimiento importante, ¿no? Marca precisamente un hito, ¿no? Para que en México se empiece a hablar de desapariciones forzadas, que estas empiecen a ser consideradas como eso, claro, ¿no? Como desapariciones forzadas, y que muchas familias víctimas también de este delito empiecen a organizarse, ¿no? ¿Existe alguna cifra, un dato oficial de reconocimiento de la cantidad de desapariciones forzadas que existen en nuestro país? No hay. Se habla de más de 30,000 desaparecidos, sí, pero son desaparecidos. Sí, de hecho, justo la base de datos nacional es el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, ¿no? Hasta ahí, o sea, ahí, yo creo que ahí viene el problema, ¿no? Lo primero que tendría que trabajar el Estado es en reconocer que se trata de personas desaparecidas. Entonces hay una cifra desde 2006, que es cuando se declara la guerra contra el narco, hasta la fecha. Yo revisaba hoy en la mañana los datos de este registro, el RENPET, ¿no? El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y es de 36,743 personas desaparecidas o no localizadas, como ellos dicen, ¿no? Hace algunos días, también hablando con algunos funcionarios de aquí de la Procuraduría, decías que son personas no localizadas, ¿no? Y son personas desaparecidas. Entonces no hay, respondiendo a tu pregunta concreta, no hay un registro que nos diga estas son desapariciones forzadas, estas son desapariciones por particulares, estas son personas extraviadas, ¿no? Hay una base de datos que a mí me parece muy deficiente, porque si uno revisa la base de datos, nos aparecen las denuncias del fuero común, las del fuero federal, viene desglosado por edad, por entidad federativa, pero no hay detalles. No hay un detalle que nos diga, por ejemplo, cómo depuran la base de datos, ¿no? Y entonces, si uno revisa, por ejemplo, Baja California, abril, ¿no? Cuántas desapariciones tiene, y nos vamos a enero, hay una diferencia, ¿no? De a lo mejor 5, 6, 7, 2 números, pero no hay una nota, no hay ningún apartado en la base de datos que nos diga cuál es el método de depuración, ¿no? Que están utilizando. Entonces eso nos deja mucho que pensar, ¿no? Y más cuando nosotros en los medios de comunicación estamos observando que día con día, no hay día realmente en que no tengamos 1 o 2 desaparecidos, reportes de personas desaparecidas al día. Esto es realmente impresionante. Ensenada, solo en Ensenada, que no tenía este fenómeno, tendremos que ser a cosa de un año aproximadamente, en que esto es una cosa de que día con día hay alguien que está desaparecido, sí, de que no se sabe nada, y fundamentalmente mujeres y jóvenes. Así es, sí, revisando precisamente esta misma base de datos, los rangos de edad de las personas que desaparecen están entre los 19 y los 35 años de edad, y la mayoría son varones a nivel nacional quienes están desapareciendo, ¿no? Fíjate qué coincidencia tan interesante, Adrilu. Rosendo Padilla cumplió hace 2 años, el pasado sábado, 44 años de su desaparición. Lo desaparecieron en 1974, un 25 de agosto. Y es un caso emblemático porque son muchos años, creo que fue hasta el 2009, cuando hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece la obligación del Estado de reparar el daño. Entonces son muchísimos años en los que la familia se mantuvo siempre dando la pelea contra viento y marea, contra todas las instituciones del Estado, exigiendo que se dijera dónde había quedado, pues en este caso los hijos, dónde había quedado su padre. Y cuando la Corte dicta esta sentencia, le ordena, ¿verdad?, al Estado mexicano, porque el Estado mexicano firmó un tratado que lo supedita a las sentencias de la Corte, le ordena la reparación del daño y le ordena establecer una serie de políticas, ¿verdad?, para, esa es la trascendencia del caso de Rosendo Radilla, porque le ordena establecer una serie de medidas para combatir el problema de las desapariciones forzadas en México, que ya estaban creciendo hasta llegar ahora a estas cifras
que ni siquiera tenemos un padrón confiable de cuántas hay, pero se habla de casi 37,000 personas desaparecidas. No se ha hecho este trabajo. Sí. Ustedes han sido testigos, tú lo sabes en tu trabajo aquí con las madres de familia, de lo difícil que es siquiera de que tomen el reporte, de que se abra la investigación, carpetas que permanecen sin una sola hoja, ¿verdad?, de las investigaciones, o denuncias que se hacen y se quedan en el aire porque no les dan seguimiento las agencias ministeriales, o también los tiempos que tienen que durar para que les atiendan de hacer algún examen de ADN e identificar, porque es un fenómeno de veras escabroso y terrible. Por un lado, vemos tantas madres dolientes por todo el país, incluido Ensenada, clamando justicia, buscando a sus hijos, y por otro lado vemos una cantidad cada vez también creciente de fosas clandestinas donde encuentran cuerpos. Entonces tienen madres que quieren encontrar a sus hijos y tienen cuerpos de personas no identificadas, hasta que a fuerza de la presión social se van identificando algunas. Así es. Ha sido el caso de Ensenada también. Sí, ha sido el caso de Ensenada. La semana pasada, la semana pasada y antepasada se logró la identificación de 2 jóvenes que estaban en calidad de desaparecidos, Raimundo y Cristian. ¿Dónde los fueron localizados? En las Fosas del Roble, Okay. Sin embargo, no quisiera ahondar mucho en el tema. Es una cuestión que sabemos y respetamos totalmente la privacidad de las familias. Claro, sí. Por ahí va a haber anuncios importantes en relación al tema, el próximo jueves, después de la actividad a la que se está convocando, que es un bordado colectivo, donde van a estar las madres, familiares, padres también de desaparecidos, bordando. Va a ser en la Plaza Cívica de la Patria. A las 4:30 inicia la actividad, a las 5:30 está convocada una rueda de prensa donde las familias de viva voz van a dar a conocer avances de una interlocución que ha iniciado ya con las autoridades estatales. Y posiblemente está ahí la madre de Raimundo y ella quiera dar una declaración en ese momento. Pero regresando al tema que tocaba Olga, es cierto, tenemos un grave problema en materia de las desapariciones forzadas, porque independientemente, las autoridades siempre dicen, es que es grave que digas que se trata de una desaparición forzada cuando no tienes la certeza. Entonces, la experiencia de muchos años de gente que se ha dedicado al tema, académicos, de los mismos familiares, es concluyente en ese sentido y dice que se trata de desapariciones forzadas, sino por acción, por omisión. Claro. Entonces, eso es importante reconocerlo, ¿no? Y si nos vamos a cómo ellos llevan y hacen el tratamiento de los casos de desaparecidos, bueno, concluimos que todas son desapariciones forzadas, ¿no? Porque hay participación u omisión de algunas autoridades gubernamentales. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es que efectivamente no hay una voluntad del Estado mexicano ni de las diferentes autoridades por reconocer que se trata de desapariciones forzadas, y esto a pesar de que en noviembre del año pasado, en noviembre del 2017, se promulgara la nueva ley, ¿no? Se promulgara la Ley General en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, que en términos ya estrictos obliga al Estado mexicano a implementar una serie de hechos para abordar el tema de las tantas desapariciones que tenemos en el país, que ya es un problema pues bastante grave. Entre algunas de las cosas que el Estado debiera estar haciendo y que pues ahí va más o menos caminando a paso lento, ¿no? Con mucha presión de las familias, es el crear un sistema nacional de datos de personas desaparecidas, es crear, por aquí traigo la información sintetizada. Me imagino desapariciones por tipo, ¿no? Porque si no caemos en lo mismo. Efectivamente. Mientras no se defina desaparición forzada, de desaparición las otras, pues así es. Entonces, lo primero es... Y golpes de palo de ciego, ¿verdad? Sí, lo primero sería entonces eso, ¿no? Crear un registro nacional de personas desaparecidas con una diferenciación, ¿no? Claro, con esta, digamos, esta tipificación de qué tipo de desaparición se trata. Entonces, lo primero es el registro nacional, está obligado a crear un registro nacional de datos forenses, ¿no? Un banco nacional de datos forenses, que por ello se han hecho algunas tomas de muestras de ADN. Si ustedes recuerdan, en diciembre del año pasado hubo aquí una campaña de tomas de muestras
en el Hospital General, ¿no? Fue una campaña que estuvo a cargo de la Policía Científica y la Policía Federal con la intención de ir creando este Banco Nacional de Datos, ¿no? Que a nivel estatal no existe. Que a nivel estatal no existe. Pese a que también debería estar obligado a hacerlo. Entonces, bueno, digamos el nacional está construyéndose. La nueva ley, por ejemplo, permite, ¿no? Que las autoridades nacionales y estatales puedan tener cierta colaboración con el INE para solicitar los registros de huellas dactilares y que esta también sea una base de datos que permita la identificación de personas desaparecidas, ¿no? Y que se pueda cotejar con los restos o con los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas. Se necesita también un registro nacional de fosas, ¿no? Que es algo que tampoco se tiene. Se necesita, y la nueva ley demanda de las entidades federativas y del Estado mexicano la implementación de un protocolo homologado de búsqueda, ¿no? Un único protocolo con base en estándares internacionales que pueda, garantizar a las familias o a las víctimas de desaparición la búsqueda inmediata de sus familiares, ¿no? Y por ejemplo, uno de los puntos muy importantes y que no se lleva a la práctica de este protocolo es que tienen que las autoridades del Ministerio Público tomar la denuncia por desaparición en el momento en el que ocurre la desaparición. Y eso es algo, que todavía no se lleva a la práctica. Tratan de obstruir, ¿no? Que se presente la denuncia. De hecho, para que se active en la agencia del Ministerio Público tienen que pasar, ¿qué? 72 horas. 72 horas generalmente, ¿no? Sea la desaparición que sea, ¿verdad? Sí. Sea la desaparición que sea. Entonces nos encontramos todavía con que, aunque a pesar de que ya está la ley, que ya hay incluso manuales, por ejemplo ¿no? Manuales para las autoridades. ¿Qué manual es? Este es un manual, se llama Manual para la aplicación de la Ley General sobre Desaparición de Personas y el Protocolo Homologado de Búsqueda. Es un folleto bastante sencillo dirigido fundamentalmente, ¿no? a servidores públicos, donde es una guía, prácticamente un ABC de qué es lo que deberían estar haciendo las autoridades para poder trabajar el tema de las desapariciones ya con apego al nuevo protocolo homologado de búsqueda. Ya me imagino a los familiares llevando su manual y enseñándoselo a las autoridades para que básicamente es así, ¿no? Es muy complicado el tema. Por otro lado, ellos argumentan no es falta de voluntad, es que no tenemos los recursos necesarios, no hay genetistas, por eso no se les toma el ADN de manera inmediata, pero bueno, finalmente tanto la ley en materia de desaparición como la Ley General de Víctimas, ¿no? Establece que son derechos de las víctimas el hacerse un ADN, sin embargo es algo que no se lleva a la práctica o porque lo desconocen las autoridades estatales o porque no tienen los recursos necesarios en materia de genetistas, que los ministerios públicos no están capacitados y no conocen el protocolo homologado o porque no hay esta voluntad de realizarlo. Bueno, tengo entendido, tengo el conocimiento, porque además es un caso de mi tierra, de Chihuahua, que hay un solo caso que ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que puede sentar un precedente como el de Rosendo Radilla, ¿no? Es el caso de 3 primos entre sí, Nitza Paola Alvarado Espinosa, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes. Y esto sucedió el 29 de diciembre de 2009 en un municipio que se llama Nuevo Casas Grandes, allá al noroeste de Chihuahua. Y ahí hay todos los elementos, hay testimonios, hay pruebas, hay evidencias que se estuvieron presentando para demostrar que fueron militares quienes se llevaron a Nitza Paola y a su primo José Ángel Alvarado, quienes estaban a bordo de su camioneta frente a su casa de Nitza, platicando en la camioneta cuando llega un grupo de soldados y por la fuerza se los llevan, entran a la casa de Nitza buscando también a Rocío Irene. No estaba en ese momento ahí, pero van y la buscan a otra casa donde se encontraba y se los llevan a los 3. Hubo muchos elementos. Nuevo Casas Grandes no es un pueblo tan grande, entonces hubo muchos elementos, muchos testigos que vieron que eran militares, incluso localizaron la camioneta, porque se llevaron también la camioneta de Nitza, la localizaron en unas instalaciones militares. Y bueno, hubo llamadas telefónicas que hicieron a los celulares de estos muchachos y la ruta que se siguió dio como clave que los celulares estaban en instalaciones militares. En fin,
Este caso está en la corte, como dices tú, Javier, si hace como pato, se mueve como pato, camina como pato, pues es pato, pues sí. Entonces este caso ya llegó a la Corte Interamericana tantos años, desde diciembre de 2009 y llegó recientemente, a finales de 2016, principio del 17, llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengo entendido que es el único caso que ha llegado hasta ese nivel de tantos que se han presentado. Después de Terradilla, ¿no? Pero me llama la atención lo que tú dijiste, Adriana, y es cierto. La desaparición forzada no solamente tiene que ser el militar o el policía o el gobernante que en persona va y secuestra y se lleva, desaparece a las personas, sino también aquellos que están en vínculos con grupos criminales, aunque no hayan sido los partícipes directos, los ejecutores de la desaparición, o aquellas autoridades que son omisas y no se dan a la búsqueda. Hay una complicidad aquí que hace corresponsable al Estado de las desapariciones. Así es, efectivamente. Y ahorita hablando de este punto de la corresponsabilidad, hace poco ustedes recordarán una declaración que hace el alcalde municipal de Ensenada en el tema de las lonas, donde él dice que las lonas de desaparecidos son contaminación visual. Bueno, después hubo la oportunidad de que él se acercara con las familias y él se disculpara y decir que bueno, no está dentro de su nivel de competencia. Entonces parte de lo que se le argumentaba por parte de las familias era que finalmente el municipio es corresponsable, ¿no?, de las desapariciones, porque si él como presidente, como alcalde del municipio garantizara las condiciones de seguridad, bueno, no tendrían por qué desaparecer las personas, ¿no? Entonces un poco aunado a lo que dice Olga, ¿no?, hay una corresponsabilidad, ¿no? Si el Estado sigue aferrado a decir no son desapariciones forzadas, son desapariciones por particulares o extravíos o idas de los jóvenes y las mujeres y quienes desaparecen de su casa porque se van solitos, bueno, el Estado tiene una obligación de encontrarlos, ¿no? Tiene la obligación de investigar, de encontrarlos y de presentarlos con vida, y es algo que no está haciendo. Y si no lo está haciendo, a pesar de múltiples recomendaciones que hay de organismos internacionales, de ONGs en materia de derechos humanos, entonces habría que preguntarse por qué, ¿no? Claro. Mira, yo quiero aprovechar ahorita algunos comentarios que nos están haciendo nuestros amigos cibernautas. Muchas gracias a todos ustedes. Les pedimos por favor si nos pueden apoyar siempre, ya lo saben, con likes y también pues buscando compartir el programa. Para entrar quizás con algún par de preguntas que tengo sobre Baja California, porque amigos, Adrilu pues es una activista que ha tenido conocimiento de lo que está sucediendo con las desapariciones en Baja California y pues tiene también conocidos con los que en algunos momentos ha trabajado y tienen datos muy actualizados de lo que está pasando en nuestro estado en esta materia. Pero mira, por ejemplo, dice el licenciado Medina de Corporativo Jurídico allá en Mexicali, a que le mandamos un afectuoso saludo, licenciado Medina, dice: abogados desaparecidos en Mexicali, Hugo Fonseca Mesa y el licenciado Jesús Alberto Zambrano Vizcarra, colegas desaparecidos en esta ciudad de Mexicali. Oye, pero ellos fueron desaparecidos desde el 10 de septiembre del año 2015, dice, y a la fecha no se han encontrado. La maestra Tete Manríquez, maestra también, muchísimas gracias por participar con nosotros con un comentario. Dice: escuchar esta información me da mucha impotencia, porque el Estado no ha tenido altura ni voluntad para afrontarlo. ¿Por qué no han creado ustedes un órgano independiente con el banco de datos? ¿Por qué esperan a las autoridades si ellos no quieren hacerlo? ¿Qué ocupan de la sociedad? ¿Cómo podemos ayudar a hacer algo? Háganlo no esperen, háganlo, no esperen al gobierno. Brilla por su ausencia el gobierno. Y esta situación me da pie también para preguntarte, Adrilu, si tú sabes de los desaparecidos en Baja California, ¿cuántos podrían ser calificados como desapariciones forzadas? ¿Sí? Y si existe ya alguna cifra más confiable del número de desaparecidos que tenemos actualmente en Baja California, y porque tú tienes también otras fuentes de información y hay una cifra oficial. Sí. Y no sé si aparezcan algunos datos ahí que nos pudieras actualizar. Yo nada más agrego que encuadraras esto en el ámbito nacional.
cómo andamos en Baja California. Sí. De acuerdo con el mismo registro, ¿no? Que es el Registro Nacional el REMPET, ¿no? El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Baja California se ocupa en el horroroso lugar número 11, 12 ha oscilado, ¿no? Con una cifra de 1.275 personas desaparecidas. Sin embargo, si uno solicita aquí en Baja California, nos dan cifras menores, 800, 500, ¿no? Pero la cifra oficial en el mismo registro, que también es dudoso, sí, que es muy dudoso, es de 1.275. No se sabe obviamente cuántos son. No hay una depuración. Desapariciones forzadas. No, aunque sí, yo creo que en términos, o sea, sí es necesaria como esta, digamos, categorización, tipificación de qué tipo de desaparición para términos a lo mejor del control que se tiene, pero como decíamos al principio, finalmente son desapariciones ocurridas por omisiones o por participación del Estado, ¿no? Entonces no hay una categorización, pero son 1.275, el lugar número 11 a nivel nacional. Oye, ¿y por qué no, como dice la maestra Tete, por qué no la sociedad o los familiares de las personas desaparecidas, así en general, por qué no crean un banco de datos? ¿Por qué no hacen el listado? ¿Por qué no asumen finalmente el trabajo que no están haciendo las autoridades, que de hecho lo hacen, ¿no? Sí, para eso iba. De hecho, todos los que se encuentran, los encuentra la gente, finalmente, ¿no? La gente, ¿no? Sí, de hecho para allá iba. O sea, cuando les hablo de esta nueva ley en materia de desaparición, es una ley que es producto de las familias. No es una ley que haya surgido de instituciones. No, es una ley del Poder Legislativo. No, es una propuesta de ley que trabajan los colectivos de víctimas o de familiares de desaparecidos en todo el país. Es una ley que les cuesta mucho tiempo, yo todavía no estaba tan involucrada en el tema, que les cuesta mucho tiempo, que presentan como una iniciativa y que mutila el Congreso, ¿no? Totalmente, le hace muchas modificaciones, muchas alteraciones, pero que finalmente las familias, por precisamente este interés de avanzar en el tema del reconocimiento, de la localización de los desaparecidos, decir, bueno, es mejor que tengamos esta ley a que no tengamos nada, ¿no? Lo mismo con la Ley General de Víctimas, es una ley que le cuesta a las familias, que tardan, me parece, platicaba, que aquí no tenemos, es un tema que ahorita habría que mencionar, platicaba ayer con algunas compañeras buscadoras, ¿no? Activistas de Fundem, familiares de desaparecidos. ¿Fundem qué es? Es una asociación... es una asociación que busca a personas desaparecidas en Coahuila. Entonces, pues se llama Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México. Entonces platicaba ya con dos personas de Fundem y decían, bueno, es que la ley de víctimas que no tiene Baja California, la ley general, que sí existe, nos costó a las familias, la trabajamos y también nos la mutilaron. Entonces cuando les hablo de que se tiene que implementar el protocolo homologado, de que se tiene que crear el Banco Nacional de Datos Forenses, de que se tienen que crear todos estos instrumentos o herramientas para avanzar, esto precisamente es resultado de las familias. Esto ha sido resultado del trabajo de las familias, no del Estado mexicano. Entonces seguimos trabajando allí. Ahora se está trabajando para que se emitan para que se hagan las reformas a los códigos penales de las entidades federativas y se pueda emitir la declaración especial de ausencia. Porque cuando hablamos de una persona desaparecida, la persona desaparecida obviamente es el afectado, la víctima directa, pero también quienes se encuentran en su entorno cercano. Claro. Y eso deja a la persona desaparecida y a sus familiares en el limbo. No está vivo, no está muerto, y entonces, es terrible, y entonces eso los mete en una serie de dificultades de tipo jurídico, ¿no? Por ejemplo, para hacer, no sé, trámites como el pasaporte, si algún préstamo en el banco, ¿no? Y entonces surge, ¿no?, la necesidad de emitir una declaración especial de ausencia. Ya tenemos una ley, recientemente, hace 1 o 2 meses, se promulgó la ley general, ¿no? Y ahora, bueno, se tiene que trabajar, las familias están ya trabajando para que se hagan las reformas a los códigos penales de cada entidad federativa y se pueda emitir la declaración especial. Antes de esta ley, de hecho la declaración especial está contemplada en la ley de desaparición forzada, y antes de la ley, la declaración solamente podía establecerse a partir de 5 años después de la desaparición. Con la nueva ley se contemplan 3 meses. ¿No? Pero eso es a nivel, digamos, a nivel general, y cuando hay una denuncia por desaparición del fuero federal. En el caso de las desapariciones del fuero común, que son las más comunes, que son las más comunes, las más abundantes.
no es posible. Entonces se tiene que trabajar y las familias lo están haciendo ya. Entonces esto de que las familias lo hagan, lo están haciendo. Solamente que, bueno, el caminito es, obviamente, ¿no?, presionar para que las autoridades lo hagan ley, ¿no? Porque nosotros podemos decir, tenemos un registro de tanto, pero las autoridades sencillamente dicen, no me sirve tu registro. Entonces es como un trabajo que han venido impulsando a las familias, obligando al Estado a que cumpla con su función. Y pues vamos caminando, ¿no? Claro. Vamos trabajando en eso, pero evidentemente falta muchísimo todavía. Oye, de las víctimas, muchas de los familiares de estas personas desaparecidas, ¿tú conoces casos en donde se han visto involucradas incluso la posibilidad de recibir pensiones? Por parte de la persona que se desaparece y que pues deja así en el limbo, porque es dramático, estas situaciones verdaderamente, eso es algo que uno apenas se imagina, pero debe ser terrible el hecho de que te quedas con una persona, sin la persona que podría ser el que estaba aportando recursos a tu familia, y de repente no tienes derecho ni siquiera a cobrar una pensión porque pues está desaparecida la persona, no está oficialmente muerta. Así es. Para eso se supone está la Ley General de Víctimas, ¿no? Hay reparación de daño. Donde se contempla la reparación integral del daño. Y eso incluye que se pueda, ¿no?, dar cobertura, que no se deje en indefensión a los familiares de la víctima. Pero para eso se necesita, repito, tener un registro nacional de víctimas, el llamado RENAVI, ¿no? Pero aplica únicamente para víctimas del fuero federal. Entonces hay que presionar para crear la ley estatal de víctimas. Exactamente, y se necesita tener un gobierno y autoridades que cumplan con la ley, simple y sencillamente. Ya no se les está pidiendo que tengan empatía, solidaridad con el sufrimiento de las familias que traen algún ser querido desaparecido, sino que cumplan con lo más elemental que dice la ley. Y aquí en Baja California, Francisco Vega no ha cumplido la obligación de impulsar la creación de la ley estatal de víctimas y el Congreso por las mismas, ¿no? Entonces, estamos muy mal entre el 11 y 12 lugar nacional de desapariciones y con un gobierno parapléjico, ¿verdad? En este sentido de los derechos humanos. A mí me gustaría que mencionaras algo sobre este crimen de las desapariciones forzadas. ¿Por qué se dice que es un crimen de lesa humanidad? ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa el hecho de que se vaya acumulando y acumulando el tiempo y la persona no aparezca? En términos legales, crece el crimen, se hace todavía más agravante, porque no es un crimen que vaya a prescribir jamás, ¿no? Así es. O sea, puede prescribir incluso un homicidio, pero no una desaparición. O sea, es un delito más grave todavía que el homicidio. Y a propósito del dolor humano, pues como periodista nos ha tocado conocer muchos casos de desapariciones también de mujeres, y bueno, todo tipo de desapariciones, pero donde los padres y madres de familia dicen que es un dolor más fuerte que el saber que su hijo ha muerto y que le puedan dar sepultura. Incluso nos tocó entrevistar a madres de familia que con todo lo terrible que es esto sentían como una especie de alivio cuando al fin encontraban los restos humanos, a veces unos cuantos huesos nada más, pero ya podían empezar un duelo, ¿no? Ya podían sepultar aquellos restos y empezar un proceso necesario para la salud mental de un duelo, ¿no? Sí, precisamente esta característica que tú mencionas de las desapariciones, el hecho de que no se sabe, ¿no?, de la incertidumbre en la que se dejan los familiares, es uno de los elementos, no digamos el tipo de agravios, el tipo de efectos que tiene el delito sobre las víctimas, es una de las características para que sea considerado y haya sido declarado por la ONU como un crimen de lesa humanidad, aunado a que hubiese habido participación premeditada del Estado mexicano, a que sea cometido como una práctica sistemática y generalizada. Son las características que lo enmarcan dentro de esta conceptualización, claro, que es un crimen de lesa humanidad. Olvidé otra. Es que bueno, que no prescribe. Y lo otro es que no prescribe, ¿no? Es un delito que no prescribe, y de allí la importancia de precisamente luchar
¿no? Insistir para que las autoridades tomen la denuncia en el caso de una desaparición cuando se presume participación de funcionarios públicos como una desaparición forzada y no como una desaparición por particulares y no como una privación ilegal de la libertad, que es algo con lo que las familias pelean mucho cuando ya empiezan a encaminarse en este digamos, entorno, con estos temas, ¿no? Pelean mucho porque le dicen, no, se llevaron a su hijo, pues sí, pero entonces es una privación ilegal de la libertad, ¿no? Sí. Entonces yo les decía hace poco a algunas familias, no es una privación ilegal de la libertad, es una desaparición forzada porque hay participación de elementos estatales. Entonces eso es algo que también las familias y algunas, si nos están escuchando, aprendiendo a ubicar. Si nos están escuchando familias que tienen desaparecidos y que saben, ¿no? Y que han recabado información de que hubo participación de elementos del Estado, señores, señoras, tienen que insistir en que les tomen una denuncia por desaparición forzada, porque no solamente es un delito común, es un crimen de lesa humanidad, no prescribe, es decir, aunque pasen 50 o 100 años, las autoridades están obligadas a investigarlo y a castigarlo, y no así con un homicidio y no así con una privación ilegal de la libertad. Okay. Tengo dos preguntas, Ariana. Una, ¿qué sabes tú que se va a hacer a nivel de Estado? Ustedes aquí han organizado un bordado colectivo, una conferencia de prensa. ¿Qué se va a hacer a nivel del Estado? En un Estado que a veces actúa como el avestruz y mete la cabeza bajo la tierra, como diciendo, ay, eso de las desapariciones forzadas y todo eso sucede por allá en el centro o en Ciudad Juárez o en otras partes menos con nosotros. Cuando aquí, yo no me canso de decirlo, tenemos un caso de horror que ni siquiera podemos asimilarlo en la dimensión que tiene, ¿no? Estas fosas clandestinas encontradas en Tijuana, donde se calcula por peritos que fueron por lo menos 200 víctimas disueltas en ácido. Y no se ha encontrado ni siquiera restos, sino una masa gelatinosa, ¿no? De tantas personas que las deshicieron ahí, ¿no? Y ha sido un caso, pues, emblemático para los bajacalifornianos que luchan por la justicia a sus seres queridos desaparecidos y que, bueno, en otros casos como la fosa de San Fernando, ¿verdad? Donde encontraron a 70 cuerpos de migrantes, la mayoría centroamericanos. Bueno, pues ahí están los restos, han encontrado por lo menos esos restos, ¿no? Pero aquí no encuentran ni manera de separar uno de otro, porque no se sabe cómo quedaron. Bueno, se sabe cómo quedaron. Entonces, ¿qué se va a hacer en el Estado? A nivel estatal. ¿Qué más se va a hacer aquí en Baja California? Por último, una pregunta que me parece muy importante es que se están realizando a lo largo del país foros por parte del nuevo gobierno, el que entra en diciembre, foros escucha por la pacificación y la reconciliación de México. El próximo foro que se realiza va a ser el de Baja California, va a ser en Tijuana, es el 6º foro, el día 11 de septiembre. ¿Y cuál será la participación de ustedes? Ok, bueno, a nivel estatal, tengo entendido, se va a inaugurar un memorial en honor a los desaparecidos. Esto va a ser, igual es trabajo de las familias, de las organizaciones, de la sociedad civil. Va a ser, vi por ahí una nota en el periódico donde Fernando Cegueda de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California anunciaba precisamente la inauguración de este memorial en el predio de La Gallera, en el ejido Maclovio Rojas. Ahí donde fue encontrado, allí donde fueron encontrados desechos en ácido. Entonces va a inaugurar el memorial allí. En Mexicali, tengo entendido, hay otro colectivo también, se llama Madres Unidas y Fuertes, ¿no? Hay dos colectivos en Mexicali. Y Asociación Esperanza de García Leiva, Madres Unidas y Fuertes con Irma Leiva, también una excelente luchadora, una madre que lleva ya años también buscando a su hijo desaparecido. Entonces va a haber actividades, ¿no? Hay eco de todas estas actividades en todo el país, y en el estado, pues me parece importante, ¿no? La inauguración de este memorial como este elemento que permita tanto a las autoridades como a la sociedad civil tener la memoria viva, ¿no? Tener la memoria despierta de que podamos mirar a ese lugar y que podamos ver, ¿no? Las atrocidades que se cometieron y que nos pongamos como una determinación no permitir que vuelva a ocurrir y luchar por verdad y luchar por justicia.
¿no? Entonces sí va a estar, va a haber actividades en todo el país, tengo entendido que en todo el país, ¿no? Por ahí. Yo te quiero hacer la última pregunta, pero antes quiero hacer un resumen de las personas que están con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por estar de nueva cuenta en nuestra plataforma 4B TV. Es un tema que te están felicitando porque dicen, domina muy bien el tema, están muy impactados por la información, los comentarios que estás haciendo. Pero mira, por ejemplo, hay dos comentarios más que quiero comentar, que quiero compartir, y después voy a hacerte una última pregunta, porque creo yo que también es importante por el contexto en el que estamos en este momento. Bueno, por ejemplo, Raúl Florencio Lugo, Shashenka Fierro, ¿qué tal Shashenka? Virginia Sales, también está Tons Tania, Lorenzo Rodríguez, Miguel Apiña también está con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, a Michelle Lares, a Ulises Bernardino, a Diana Boudica, que también fue la primera que entró con nosotros. Diana, bienvenida de nueva cuenta. A Yuber Macera, a Clara Valencia, también, por ejemplo, aquí estoy viendo que Alicia Gallega también está con nosotros. Alicia, muy buenos días para ti. Y Luis Enrique, ¿qué tal, Luis? Qué gusto saludarte. Ya, ahora sí me voy a poner las pilas. Te agradecería mucho si me pudieras mandar un mensajito con tu teléfono, porque cambié el número y se me quedaron pendientes por ahí algunos teléfonos. Luis Enrique, por favor, me interesa mucho platicar contigo para una entrevista, ¿no? Daniel Arellano, ahí está, ahí está Daniel Arellano. Te preguntan que si algún diputado de esta legislatura les está ayudando. Ellos son los indicados y también los diputados federales para empujar el tema. A ver, contesta por favor. Ok. Están las familias trabajando, particularmente el colectivo de familiares que yo acompaño, trabajando para lograr el apoyo de algunos legisladores y que se pueda subir al Pleno del Congreso la ley que tenemos pendiente, que es la Ley Estatal de Víctimas, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, en el mes que viene, hasta septiembre, sale la ley, ¿no? Entonces, ha habido algún acercamiento, lo voy a decir, ha habido algún acercamiento con algunos legisladores. Está por concretarse una reunión con algunos legisladores para plantearles la necesidad, ¿no? De las víctimas, de los familiares, de que se tiene que crear esta ley de víctimas que coberturaría totalmente a las familias para el tema de la reparación, para el tema de la justicia, para el tema de la verdad, para el tema de los mecanismos e instrumentos necesarios para que las familias puedan seguir con la búsqueda, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, platicando un poco con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya está prácticamente por salir la ley. Tenemos que seguir presionando, no sabemos, al parecer ha habido ahí algunas dificultades de salud de Victoria Bentley, ¿no? Que era la encargada y que tiene una propuesta de ley que después se consensó con la sociedad civil, participaron por ahí algunos familiares de desaparecidos, y está pendiente, ¿no? Pero la información que tenemos es que no pasa del mes que viene en que se suba. Hacemos un exhorto, ¿no? Tanto a los legisladores como a las autoridades estatales para que, bueno, ya se dé cabida a este tema que es tan importante para las familias. Otro comentario dice, el tema de los dos desaparecidos, los dos abogados de Mexicali, dice que mencionan también, pero el tema del roble. Qué triste, porque muchos ciudadanos ayudamos compartiendo su búsqueda en las redes sociales. Yo vi las lonas chiquititas que pusieron en el puente del gobierno del estado. Exijan al gobierno municipal que coloque un espectacular grande con las fotos. Es lo menos que debiera hacer para ayudar. Oye, se quedó pendiente una respuesta también. ¿Se comprometió no hacerlo? ¿Lo cumplió? Sí, hubo una especie de disculpa pública por parte del alcalde. Platicó con las familias. Creo que hasta estaba pidiendo pago de derechos. Inicialmente fue lo que dijo, ¿no? La primera declaración es: si quieren que estén sus lonas, tienen que pagar. Después yo creo que le cae el 20, llama a las familias, les da una especie de disculpa. Y así se quiere reelegir, por favor. Y se compromete a reimprimir las lonas. Sí las reimprime, pero efectivamente fueron esas lonas chiquitas que ustedes ven ahora en el puente. De acuerdo con el criterio del novelo, la fe, pero tantito. Si las reimprime, les da varios, eso es importante, les da varios ejemplares de lonas que las familias ya colocaron en otros puntos, pero sí, las lonas que las familias tenían eran lonas grandes, ¿no? Muy grandes. La maestra te preguntaba hace rato que qué puede hacer la sociedad. ¿Qué puede hacer?
¿Qué puede hacer la sociedad? Yo creo que sería el visibilizar, ¿no? Ahorita de manera inmediata acudir al bordado colectivo, es muy importante que las familias tengan, ¿no? Este apoyo. ¿Sí? Ajá, es el jueves 30 de agosto a las 4:30, a las 5 estamos empezando, 4:30 llegan las familias para organizar, a las 5 para iniciar el bordado colectivo y que las familias sientan, y es en la Plaza Cívica de la Patria. Esto lo hacen junto con las mujeres bordadoras que ha organizado la artista Liz Durán. Sí, para allí va. Entonces es, a ver, repito, 5 p.m., jueves 30 de agosto, bordado colectivo para exigir la presentación con vida de los desaparecidos, el avance en las investigaciones y está convocando el colectivo de familiares que todavía no tiene nombre aquí de Ensenada, coberturados por Fundem, ¿no? Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, y por supuesto el apoyo solidario y todo el impulso que el grupo, el colectivo de Bordamos contra el Olvido, que es un colectivo que ha venido realizando diversas actividades de visibilización, ¿no? De información en el tema del feminicidio. En ese colectivo participan la compañera Chachenka Fierro, Liz Durán, Vicky Mora y algunas otras compañeras que van a estar allí muy solidarias impulsando esta actividad, ¿no? Las familias de repente decían, es que, bueno, es una cosa muy privada, es un dolor muy fuerte, pero finalmente se animaron, coberturadas por estas organizaciones Fundem y el colectivo Bordando contra el Olvido. Se suma Voces en Resistencia, está pues ahí abierta la convocatoria para que si alguna otra asociación, agrupación o en lo individual quieren sumarse, es un buen momento para tener este contacto con las familias, visibilizar. ¿Qué pueden hacer? Visibilizar, compartir las notas en materia de desaparición y estar muy pendiente a algún llamado que puedan hacer las familias, ¿no? Por ejemplo, si no se sube la ley, hay un compromiso, ¿no? de los legisladores para que la ley se suba el próximo mes al pleno. Si no se sube, bueno, pues estar generando esta presión, esta resistencia pacífica, civil, para lograr que tengamos aquí en Baja California los instrumentos necesarios para abordar el tema. Me gustaría nada más, ya por mi parte, lo último, ¿no? Yo también hago primero, para la gente que no conoció, que está viendo ahorita el programa y no conoció bien el caso de las fosas clandestinas encontradas en Ensenada, entre ellas las del Roble, que es una colonia aquí en la ciudad de Ensenada, y se encuentran, que fue en abril, el pasado mes de abril, se encuentran 6 cuerpos, ¿sí? Y no se trata de que nos digas aquí cosas que ustedes van a decirlo o las madres de los desaparecidos van a decir hasta el día de la conferencia de prensa, sino que lo que ya se sabe, nos hagas una síntesis breve. ¿Cuántas fosas clandestinas se han encontrado? ¿Cuántos cuerpos más o menos estiman ustedes que se han encontrado en esas fosas? ¿Cuántos han sido identificados? ¿Quiénes son los desaparecidos identificados? ¿Sus madres que están dando estas peleas? Esa es la pregunta concreta respecto aquí al terruño. A mí me gustaría que por favor ampliaras un poco más la propuesta de qué hacer, qué demandas son indispensables llevar al foro del día 11, escucha por la pacificación de México, que son los foros que se están realizando en el país por la gente del equipo del nuevo gobierno que entra en funciones el 1 de diciembre y que está convocando a la sociedad a que haga propuestas concretas para resolver pues todo desastre que nos han dejado los 2 últimos sexenios y elaborar políticas de seguridad pública, ¿verdad? Para el país, para el próximo sexenio. Ok, la primera pregunta, bueno, pues efectivamente es información que ya es digamos, pública. Fueron encontrados identificados 2 cuerpos que se encontraban en la fosa clandestina ubicada en el Roble el 10 de abril. Se trata de los cuerpos de Cristian Marroquí y Raimundo Bautista. Los 2 jóvenes desaparecidos que 2 de 6 cuerpos que se rescataron, 2 de 6 cuerpos, ¿verdad? Que se rescataron. Uh-huh. Sin embargo, hay otras fosas cuyos cuerpos, cuyos hallazgos se siguen trabajando por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Está todavía la del Valle de la Trinidad y hay otros restos, otros hallazgos que se han encontrado en otros lugares, ¿no? Hay al menos 4. San Quintín, uno de ellos. Ajá, por San ejemplo, Quintín, ¿no? Hace unos días acaba de salir en el periódico 2 cráneos, ¿no? Dos cráneos, efectivamente, a 2 kilómetros de donde estaba el pozo,
donde en se donde habían fue encontrado encontrado cuatro cuerpos. Cuatro cuerpos con un pie de fuera, ¿no? Y después habían encontrado en las inmediaciones otro Otros esqueleto, restos. Así ajá, y estas dos cráneos ahora. Así es, sí, entonces, bueno, son varios los hallazgos de fosas clandestinas. Es lamentable, ¿no? A nivel de lo que está ocurriendo en Baja California, que antes Ensenada, sobre todo, que era un lugar, una ciudad muy tranquila, pero bueno, nos estamos enfrentando a la problemática. ¿Qué más se puede hacer para responder a la siguiente pregunta? Habría que exigir, primero, tener esta empatía con las familias, no criminalizar a los desaparecidos, claro, porque es algo que suelen hacer las autoridades, pero también la sociedad. Una serie de comentarios estúpidos que me tocó leer cuando se publicó la nota de que habían sido identificados los 12 cuerpos de los 6 que estaban ahí sepultados en el roble. Y la cantidad de tonterías que decía la gente de que pues seguramente no eran ningunos angelitos, andaban involucrados en el crimen, así les va, y bueno, casi justificando el asesinato, ¿no? Casi aplaudiendo el asesinato de un par de jóvenes, que si viviéramos en un estado de derecho y realmente hubiesen cometido ellos algún delito, pues en todo caso debían estar enfrentando un juicio o estarían en la cárcel, ¿verdad? Pero el Estado, como salvaguarda de la vida de las personas, cumpliendo la obligación también de proteger la vida de esos jóvenes y hacer que pagaran algún castigo de corte penal por algún delito que hubiesen cometido, ¿no? Pero aparte es una falta de solidaridad social impresionante que viene a demostrar también el grado de corrupción, de caída de la pérdida de valores, de la insensibilidad de principios de los mismos ciudadanos, en que pues esto, mientras no me suceda a mí, pues tengo que estar diciendo, criminalizo, ¿no? ¿Sí? Y sin saber, o sea, es un problema gravísimo el que tiene también la sociedad mexicana, ¿no? Y desgraciadamente nadie, créanmelo, nadie está exento de que le suceda que el día de mañana lo desaparezcan a usted sin que haya hecho nada malo, ni que sea producto de una venganza. A veces, nos ha dicho Fernando Cegueda, han desaparecido a personas para cobrar un rescate y aún pagándose el rescate no encuentran a las personas. ¿Cree usted que usted está salvo de eso? Ni usted ni sus hijos, ninguno de sus familiares. Entonces, hasta por defensa propia debíamos de tener un poco de respeto y empatía y solidaridad con las personas que traen ahorita a sus seres queridos desaparecidos. Así es, entonces el llamado sería a ser sensibles, a ser solidarios, a no criminalizar a los desaparecidos, a hacer este llamado a los legisladores a aprobar la ley estatal de víctimas, porque con ello se crearía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y estar pues al pendiente, ¿no? Al pendiente está también como una de las tareas pendientes que tiene el Estado, crear la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que debe emanar, ¿no? Que es un instrumento, una dependencia que se supone en términos formales debió emanar de la Ley General de Desaparición de Desapariciones, y que no se ha cumplido. Ahí hay un problema, la convocatoria justo ahora está abierta, 2 veces anteriores me parece se ha declarado desierta. Entonces habría que revisar la convocatoria, si a alguien le interesa estar al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda, eso sería un gran paso porque nos permitiría empezar a generar esta estructura, ¿no? A nivel de la entidad para trabajar en el tema de las desapariciones. Entonces, bueno, es el llamado. ¿Y qué más? La segunda pregunta que te hizo Alicia, y que yo le voy a agregar una parte que era también la última parte de la pregunta que yo quiero hacerte, es el tema de, bueno, se viene la reunión, el foro aquí por la pacificación y la reconciliación del país, que vienen en Tijuana, creo que es el 11 de septiembre. El día 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Y qué interesante, ¿no? El Estado va a estar muy interesante porque es el mes en que también se espera que se publique esta nueva ley de víctimas, ¿no? Bueno, ¿qué aportar, qué señalar, sintetizando algunas de las cosas que te estaba haciendo? Pero yo en lo particular quiero conocer tu opinión personal como activista, como gente que ha estado trabajando directamente con los familiares de los desaparecidos. Esta idea de que busquemos el camino de la paz y el perdón y la amnistía. ¿Qué piensas de eso? Tú,
¿cómo visualizas? Porque hemos estado leyendo informaciones de los otros foros y las familiares de las víctimas están muy encabronados. Están muy encabronados porque a lo mejor al equipo de transición le ha faltado todavía definir aún más a detalle qué es lo que se está buscando. Pero sí me gustaría conocer tu muy particular punto de vista sobre ese tema en particular. Sí, yo creo que es mi punto de vista particular, pero antes de ello voy a decir lo que comentaba una madre de un desaparecido, ¿no? Al respecto de esta propuesta del perdón y de la amnistía. Decía ella, pues si a mí me regresan a mi hijo, yo les perdono a quien sea, ¿no? O sea, si a mí me regresan a mi hijo, o si me dan una pista, o me dicen dónde está, o por dónde empiezo a buscar, yo perdono a quien sea. Han publicado cartelones, han publicado desplegados en la prensa diciéndole, señores sicarios, regrésenme a mi hijo y yo no tengo nada contra ustedes. Y me parece que es la postura, no quiero generalizar, pero sí, al menos en el grupo que he venido acompañando, es la postura de las familias, ¿no? Si a mí me dicen dónde está, a mí no me interesa tener a nadie tras las rejas, pero, y ahí es a donde creo que el equipo de transición del presidente electo tiene que ponerse a trabajar, ¿no? Las familias dicen primero verdad, ¿no? Luego justicia, luego reparación, ¿no? Y después amnistía. Sí, porque se entiende humanamente la desesperación de los padres de familia que digan, yo no voy a ejercer acción penal, no voy a denunciar, no voy a hacer venganza contra los que mataron a mi hijo, denme el cuerpo de mi hijo o lo que quede de él. Sí. Se entiende humanamente, pero no es la función del Estado. El Estado tiene que garantizar justicia. Así es. Entonces, y ya después de justicia, pues vendrá amnistía, vendrá perdón, vendrán otras cosas que no sé, falta definir los términos, pero la función fundamental del Estado es garantizarle la justicia. Así es. Y entonces, respondiendo mi postura personal, pues es esa, ¿no? Primero, ¿verdad? El derecho a la verdad, que es el derecho a la verdad, contemplado en la ley general y ahora que esperemos que salga la ley estatal de víctimas. Entonces, primero, verdad para las familias, para que sepan qué pasó con su familiar, quién se lo llevó, ¿no? Y si está vivo, pues que se lo regresen. Luego, justicia, ¿no? Luego reparación, ¿no? Porque cuando hablamos de una desaparición, al menos un núcleo de unas, ¿qué les gusta? Bajita la mano, unas 20 o 30 personas más también son afectadas por la desaparición, ¿no? Entonces reparación y luego amnistía. Y en torno a lo que habría que pedir al nuevo gobierno, pues sería precisamente el trabajar en estos instrumentos, ¿no? Emanados de la Ley General de Desaparición, ¿no? Para que se pueda seguir trabajando, ¿no? Con el tema de la búsqueda, la identificación, la localización de los desaparecidos. La creación, por ejemplo, tenemos una comisión ya nacional de búsqueda que emana de esta ley, pero es una comisión que no tiene presupuesto suficiente. Entonces no se trata tampoco de crear comisiones, dependencias e instrumentos que no puedan funcionar, ¿no? Creo que el presupuesto que le asignan es un presupuesto que apenas alcanza para sueldos y para materiales, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué buscamos a los desaparecidos? Entonces sería, ¿no? Exigir al nuevo gobierno, ¿no? Que se trace una ruta de trabajo que nos permita cumplir las disposiciones de la Ley General de Desaparición y Desaparición contra particular y desaparición de particulares. Esa sería tu aportación. Esa sería. Y me imagino, ¿verdad? Vas a asistir al evento. Voy a hacer todo lo posible, estoy pues en los trabajos de la maestría, pero sí me gustaría estar allí. Entonces sería eso, ¿no? Que se cumple el protocolo homologado de búsqueda, que aunque las autoridades dicen se cumple, no se cumple, que se nombre al comisionado estatal de búsqueda, que se creen las fiscalías especializadas, ¿no? Que se otorgue un presupuesto para la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que sin esa comisión las familias no pueden acceder a los recursos para continuar con la búsqueda. Entonces sería, yo creo que en ese término, ¿no? Que el gobierno entrante, ¿no? Aborde todos estos pendientes, todos estos puntos pendientes que tenemos en la agenda, y cuando veamos el compromiso, ¿no? De su equipo y de él como encargado, ¿no? Que va a ser ya del país, cuando veamos ese compromiso, entonces hablamos de la amnistía. Pero ya me parece que no deberíamos hablar de la amnistía, ¿no? Sin antes cubrir verdad, justicia y reparación. De daño. Muy bien. Una hora bueno, pues terminamos la entrevista. Creo que abordamos muchísimos aspectos. Adriana, te agradecemos mucho. Te felicito el abogado Medina de Mexicali, dice que conoces muy bien el tema y cómo no,
si lo ha abordado desde el punto de vista académico como investigadora, si lo aborda también como activista social y si como mujer ha estado muy cercana a las madres y al dolor de estas madres que traen hijos desaparecidos. De hecho, Adriana está haciendo su postdoctorado, su maestría en Mexicali, en la UABC, y su tema es ese, vivencias de mujeres familiares de desaparecidos. Así es que pues para nosotros ha sido un honor, Adriana, que estés con nosotros. Sabemos que estás muy atareada y gracias por estar aquí a los 4 vientos. Yo permitiría al público, traje para efectos del tema del programa de hoy un fragmento, ¿no? Para adelante. Cerrar, sí. Un poco con esto cerramos, perfecto. Muy bien, son 2 fragmentos que quiero leer al respecto del tema. Dice: a la desaparición de una persona le sigue el que su vida se convierta en la historia de una persona desaparecida. La acompañan en esa transformación un sinfín de preguntas, cuya respuesta es demasiado tardada o bien simplemente inexistente. Se va tejiendo con esa carencia un relato marcado por la angustia de quien se pregunta todos los días dónde está, sin poder averiguarlo. Esta red de incertidumbre desconoce el nombre de quienes la conforman. Solo tiene por cierto que al rostro de aquellas personas lo acompañará siempre una palabra: desaparecida. Su propia historia no le pertenece más, solo restan las memorias de quienes les recuerdan, y sin embargo, la búsqueda sigue, ya sea entre las montañas de papel burocrático disfrazadas de investigaciones, en las anécdotas desteñidas por el sol de los desiertos o en el hedor de las fosas clandestinas. Incluso en el fragmento de lo que un día fue una persona se pueden alojar al mismo tiempo dolor, nostalgia y alivio. Qué barbaridad. Sí, son cosas impactantes, amigos y amigas. Queremos agradecerles muchísimo el favor de su atención. Pati Ferro, muchas gracias por estar con nosotros. Joaquín Bolio García, también muchísimas gracias, Joaquín. Pati Ferro, compartido, saludos, muchas gracias, Pati, muy amable por compartir el programa. Ahí se queda. Beatriz Alicia Watanabe, saludos amigos y excelente semana. Igualmente para ti, un abrazo, tocayita. Una pregunta: aquí en Mexicali las familias afectadas estaban pidiendo la autoridad tecnológica para encontrar cuerpos desaparecidos, unas cámaras especiales. Un georradar, era la petición del colectivo Madres Unidas y Fuertes de Mexicali, ¿no? La compra de un georradar que les permitiría pues el rastreo en predios, en lugares. Sí, y porque andan buscando con las uñas, andan buscando ellos a sus hijos, ¿no? Y fíjate qué interesante, licenciado Medina, que estos equipos incluso los pueden subir a estos drones, y desde el espacio empiezan a hacer el rastreo de una manera muy sofisticada y pueden encontrar cavidades en el subsuelo en donde podrían estar aparentemente ubicados algunos cuerpos que hayan sido depositados ahí de manera clandestina. Esto lo sabemos porque hace unos, ¿qué será? Cosa de un mes, quizás mes y medio atrás, estuvieron haciendo este tipo de trabajos en el Valle de la Trinidad, un grupo que sí tienen estos equipos allá de la policía, de esta Fiscalía Especial que está a nivel de la federal, amigos y amigas, para hacer este tipo de investigación. O sea, sí existe el personal, sí existe la tecnología, pero acá en Baja California, bueno, usted sabe a quién tenemos como gobernante. Pati Ferro, en este país cualquier persona puede ser desaparecida, ya sea por un crimen organizado o por el gobierno. Inocentes son desaparecidos un día, sí, y otro día también. Recordemos a los 3 estudiantes recientemente en Guadalajara, para poner un ejemplo, por no mencionar a los 43, efectivamente, tienes toda la razón, Pati. El foro que anunciaron en Tijuana debe enfocarse en aportar ideas precisas de cómo van a accionar las búsquedas e investigaciones y cómo van a proceder el nuevo gobierno, definir las acciones. Bueno, con esto, amigos y amigas, terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a, bueno, ya habíamos dicho, todas las personas que nos habían estado observando. Loli Cervantes también se unió, muchísimas gracias, Loli, muy amable. Y bueno, no se vayan, ya está aquí con nosotros el poeta, el escritor Lauro Acevedo. Estaremos en menos 15 minutos, cuando 15 mucho. 15 minutos al máximo, y vamos a hablar de la primera Bienal de las Artes Literarias y los Juegos Florales estatales. Gloria Ortiz Ramírez fue el nombre que llevó esta Bienal, y están por dar el veredicto
y pues quien está organizando todo esto Pues es Lauro Lauro. Acevedo. Ujú. Así es que aquí está con nosotros y al ratito empezamos con la Así es. entrevista. Esa será nuestra segunda transmisión el día de hoy en vivo, y la tercera, después que terminemos con Lauro, vamos ya con el noticiario, vamos a actualizar la información y con muchísimo gusto estaremos también en esta tercera transmisión con ustedes. Muchas gracias, Mari. Muchas Adrilu, gracias, Javier, perdón, Olga. Adrilu, Gracias. gracias, Muchas muy gracias. amables. Nos Y vemos bueno, nos el vamos jueves con 30, música. no lo olviden. El jueves 30, Viernes. efectivamente, en la... Plaza Cívica de la Patria. A partir de De las 5 de la tarde. Ok. Información que las familias quieren dar a conocer. Bueno, Muy bien. nos vamos con eso, amigos y amigas, que descanse un ratito, no se nos vaya, de unos 15 minutos a más tardar, y ya estamos con esta segunda entrevista, Laura Acevedo. Cuatro vientos, periodismo en red. Nos vemos enseguidita. Que descanse, un ratito regresamos.